Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Damos las gracias pues primeramente a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí y de poder meditar en una porción más de su santa palabra, que es aliento para cada una de nuestras almas, que es alimento espiritual para cada uno de nosotros, y que siempre la palabra de Dios busca animarnos en nuestra vida fatigada mientras estemos en este mundo. Quiero iniciar, hermanos, recordando un episodio. Cuando salí de la universidad, un profesor de Derecho Penal me invitó a formar parte de su buffet. Así que cuando llegué allí, la secretaria, cuando supo que era de la iglesia, me regaló un CD. En ese CD había algunas canciones, algunos himnos, y de entre esos himnos me encantó uno que tenía la letra que decía: mi armadura se ha gastado, por eso vengo a ti. Esta mañana, apenas desperté, recordé eso. No sé por qué, pero recordé ese episodio de mi vida y entendí inmediatamente algunas cosas que estuve pensando anoche sobre el sermón que tenía que exponer en el día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Hoy vamos a hablar acerca de aquella enemistad que hubo entre la mujer y la serpiente. También vamos a hablar y vamos a evaluar aquella enemistad que hubo entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Todo aquello que hizo la simiente de la serpiente para destruir a la simiente de la mujer, esto es el Cristo. Y vamos a también, hermano, a considerar aquella parte que tiene que ver con el golpe final que da la simiente de la mujer, esto es nuestro Señor Jesucristo, a la simiente de la serpiente. Porque lo que queremos ver, a donde queremos llegar en esta mañana, es que nuestro Señor Jesucristo fue llamado, y fue llamado para una gran batalla. Para esa gran batalla de rescatarnos a cada uno de nosotros, rescatarnos de la muerte y establecer un nuevo reino, en la cual hay dificultades, pero sobre todo un reino lleno de vida. Fue allá en el principio, cuando todo parecía un día hermoso, allá en el huerto del Edén. En aquel maravilloso día hubo un acontecimiento que fue muy terrible para la sociedad, para la humanidad entera. Aquel día, la serpiente, conversando con Eva como dos buenos amigos, la confundía cuando ella no logró establecer o no logró perseverar en aquellas indicaciones que le había dado Dios. La serpiente empezó a transmitirle aquel veneno de la confusión, y que a la postre sería la perdición para el ser humano, para la raza humana. Se oyó la voz de Dios en el huerto
y lo llamó a capítulo. Al primero que llamó a capítulo fue Adán. Y cayó aquella sentencia sobre él: definitivamente morirás, polvo eres, y a polvo volverás. Luego le tocó a la mujer. Y luego Dios le dice a la mujer: por cuanto esto hiciste, con dolor darás a luz en tus preñeces, y estarás sujeta al hombre. Por último, llama a la serpiente y le dice: maldita serás entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andará y polvo comerás todos los días de tu vida. Fue terrible aquella situación. Fue terrible. Pero en aquel momento, la conversación tiene un giro. Quizás un giro inesperado para cada uno de ellos. Y se escucha aquella palabra que, dirigiéndose entonces a la mujer y también a la serpiente, hablando con ellos dos, le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañal. Génesis capítulo 3, versículo 15. Al principio, hermano, esta palabra de Dios tiene un velo. Un velo para que el hombre de aquel entonces quedara en él tratar de entender aquellas palabras. Palabras que todavía quizás nosotros como seres humanos, como cristianos, no logramos todavía entender, pero que tiene grandes promesas. Es el principio del evangelio y que traería felicidad a todos los hombres. Estaba hablando de Jesús. Y es que Jesús, hermanos, cuando nosotros estudiamos a Jesús, aprendemos, Él nos enseña que la batalla no es fácil, pero que la victoria es segura en Él. Génesis capítulo 3, en el versículo 15, dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Quiero hacer énfasis en estos tres aspectos que nosotros encontramos en este pasaje. Dice la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le decía en ese momento a la serpiente. Hay allí, hermano, un gran mensaje para cada uno de nosotros. En primera instancia, nosotros podemos observar que se está rompiendo una relación muy estrecha entre el hombre y los animales. Allí se rompe esa relación. Cuando nosotros observamos eso, podemos entender que había existido una buena relación entre la mujer y la serpiente. Había considerado una amistad. Eva conversaba con la serpiente como un amigo. Así lo consideró Eva. Eva confió en su amigo. Y al decir de un estudioso que si Dios no hubiera aparecido, Eva y toda su descendencia habrían ido a vivir con su amigo. Sin embargo, no fue así. Gracias a Dios que apareció. Gracias a que Dios intervino en ese momento. Lo que nos lleva a ver, hermanos,
que no todo el tiempo podemos confiar realmente en los amigos, porque Eva confió en su amigo. Y qué difícil es a cada uno de nosotros cuando confiamos en nuestros amigos y finalmente encontramos situaciones difíciles. Encontramos a personas, a amigos que nos destruyen. O encontramos amigos de quien esperábamos cosas buenas, cosas que no son lo mejor. Eva era amiga de la serpiente. Pero mira lo que le dice Dios en este momento: pondré enemistad entre tu simiente, entre ti y la mujer. Nos enseña la palabra de Dios, hermanos, que mira lo que hizo Dios en este momento, en aquella circunstancia. Lo que había sido una amistad hasta ese momento, Dios dice, ahora va a haber enemistad. Todo el amor, todo el cariño, todo el compañerismo, toda aquella unión que pudo haber entre la mujer y la serpiente, en ese momento llega a su final para convertirse en adversión, para convertirse en odio, para convertirse en una gran enemistad entre la mujer y la serpiente. Creo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, hermano, que esta actitud nosotros debemos de tenerla. Sí, la Biblia nos habla de amor. Claro que la Biblia nos habla de que debemos ser amigables. Pero cuando se refiere al enemigo, Dios desde el principio, desde el momento en que se estableció esta nefasta actuación, tanto de la serpiente como de la mujer, nos ha dicho, hay enemistad entre ti y la serpiente. Hoy nosotros necesitamos considerar esto y ponerlo en nuestra vida. Hay enemistad, no es nuestro amigo, de ninguna manera va a constituir en nuestro amigo. Y es que Jesús, hermanos, a través de su palabra, nos enseña que la vida no es fácil, pero que en Él hay victoria segura. Luego nos dice la Escritura en este Génesis capítulo 3, versículo 15: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer. Claro está, como nos dice la Escritura, que la simiente de la mujer es Jesucristo. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 3 del libro de Lucas, es la razón por la cual Lucas, al hablar de la genealogía, la lleva hasta la misma Eva, hermano, para indicarnos así de que Jesucristo es la simiente de la mujer. Jesucristo es la simiente, hermanos, de aquella mujer. Y claramente nos lo señala el libro de Isaías, capítulo 7, en el versículo 14, donde nos decía la Escritura que la simiente de la mujer nacería de una virgen. Una virgen concebirá, así se decía, y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. En Mateo, cuando el escritor hablaba, enseñaba y recogía todo lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 1, en el versículo 21 al versículo 23, nos dice de la siguiente manera: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es la simiente de la mujer. El apóstol Pablo habló de la simiente de la mujer y lo habló desde allá, desde cuando estaba
en el pensamiento de Dios. Y en Gálatas capítulo 4, en el versículo 4, nos dice el apóstol Pablo: pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la carne, pero también nacido de una mujer. Así la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros que aquella confrontación que se inició allá ya tenía ribetes específicos de personas que iban a cumplir realmente esa gran batalla. Y en primera instancia tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo. Pero Génesis capítulo 3, versículo 15, también nos habla de la simiente de la serpiente. ¿Quién es la simiente de la serpiente? Pues definitivamente se constituye en Satanás. Pero no es solamente Satanás. En Juan capítulo 8, versículo 44, el escritor Juan decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y cuando suyo habla mentira, porque es padre de mentira. Con razón entonces, nuestro Dios desde el principio le dijo a Eva: pondré enemistad, hay enemistad entre tú y la mujer, y la simiente o la serpiente. Es que Satanás es nuestro enemigo, hermano. Así lo señalaba. Así se dice que nos dice la Sagrada Escritura. Y todos aquellos que hacen el mal, todos aquellos que practican el pecado, nos dice la Escritura que son la simiente de la serpiente. Cuando nosotros entendemos que es la simiente de la serpiente, entonces la simiente de la serpiente sigue actuando en nuestra vida, sigue actuando en nuestro entorno, sigue actuando en nuestra sociedad. Y lo hizo desde el nacimiento de Jesús. La simiente de la serpiente empezó una lucha a muerte. Quería destruir a nuestro Señor Jesucristo. Dios le había dicho: tú vas a infligir una herida en su talón. Pero no quería solamente el talón, hermano. Quería destruirle totalmente. Y así nosotros podemos ver que Satanás empezó su lucha contra Jesús. Tentó a Jesús allá en el desierto. Lo tentó para hacerle caer. Después de observar como buen enemigo que es, después de estar a la expectativa, por 40 días lo había visto ayunar, cuando parecía que era el momento apropiado de asestar el golpe mortal para Jesús y destruir a su enemigo. Se presenta ante Jesús y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero nosotros sabemos que Jesús, hermano, a pesar de esas circunstancias tan difíciles en que lo había encontrado Satanás en ese momento, no cayó, no vaciló, no cedió, manifestando la gran lucha, una gran lucha que se estaba iniciando. A lo cual Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le llevó a otras dos posibles tentaciones, pero igualmente Jesús se resistió. Era un formidable luchador. Así lo demostró en ese momento. Esa gran batalla que se había iniciado en Génesis 3:15 se estaba dando ahora en un campo difícil, y donde los dos gladiadores estaban realmente frente a frente, haciendo todo lo necesario para destruir el uno al otro. En este caso, la simiente de la serpiente. Algunos dicen que aquella noche en que Jesús oró en el huerto de Getsemaní, algunos piensan que fue Satanás
el que lo atacó, el que lo estaba llevando, el que quería llevarlo a la desesperación. Y de ahí aquellas grandes gotas de sangre. Porque quería llevarlo a tal punto que Jesús dejara aquella batalla y así él levantarse con la victoria. Falló. Nuevamente nuestro paladín se mantuvo, pero no se dio. El mal siguió trabajando. La simiente de la serpiente no se daba por vencida. Ella quería ganar y estaba utilizando todo lo que estaba a su mano, todo el poder del cual él podía realmente tener. Y utilizó a Pedro. Entró en Pedro. Utilizó a Pedro. Cuando Pedro en aquel momento le dice a Jesús: Señor, que no te acontezca tal cosa. Cuando Jesús le hablaba de la necesidad de ir a Jerusalén. A lo cual Jesús tiene que decirle: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Fue la simiente de la serpiente, hermanos, que utilizó también a Judas Iscariote, del cual se estaba hablando en esta mañana. Nos dice el escritor Juan, que dice que Satanás entró en su corazón. Y entró en su corazón para destruir al Hijo de Dios. Fue Satanás, hermano, fue la simiente de la serpiente la que hizo posible que aquellos hombres, aquel Sanedrín, diera el veredicto final. Diera el veredicto de que este hombre había que eliminarlo. Fue la serpiente, hermano, la simiente de la serpiente, la que hizo que aquellos hombres que fueron a atestiguar falsamente contra Jesús dijeran aquella falsedad. Fue la simiente de la serpiente, hermano, la que tomó en sí a Poncio Pilato, porque a pesar de que no encontró nada en ese momento que pudiera acusar a nuestro Señor Jesucristo, aún así permitió, cedió ante el pueblo, asusado por los religiosos de aquel momento, que empezaron a gritar: sea crucificado. Al parecer, la simiente de la serpiente se alzaba con la victoria, porque nuestro Señor Jesucristo fue realmente y fue cargando una cruz donde fue crucificado. Pareciera ser, hermanos, en la historia de la Biblia, que definitivamente se iba a levantar con la victoria. Hoy todavía, hermanos, la simiente de la mujer sigue luchando, pero también de igual manera la simiente de la serpiente sigue trabajando arduamente. Porque es la simiente de la serpiente, los hijos del mal, los que viven en el pecado, los que hacen poco esfuerzo para la vida espiritual, los que siguen tratando por todos los medios de destruir. Claramente lo decía el escritor Juan, cuando decía: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendrán tribulación. La simiente de la serpiente, hermanos. Hoy sigue la simiente de la serpiente, pero nosotros no hemos quizás entendido aquella gran lucha, aquella gran batalla que ha luchado y que ha liderizado nuestro Señor Jesucristo, no solamente para rescatarnos a cada uno de nosotros del pecado y de la maldad, no solamente con el propósito de decirlo a nosotros: tranquilo, descansa, ya no tienes ese gran peso, sino que, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado también a cada uno de nosotros, a cada uno de los seres humanos, que tenemos también una lucha que librar. Pero que en Cristo Jesús, hermano, Él nos ha enseñado que estamos en una gran batalla, que no es fácil, pero que la victoria es segura en Él. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es la batalla que tienes? A veces pienso, hermano, que sin mucho pensamiento nosotros hablamos de una gran lucha.
A veces pienso que a veces cantamos aquel cántico que dice, somos el ejército de Dios. Somos los soldados de Cristo, pero no entendemos en realidad la frase de ser soldados en Cristo Jesús. Jesús, hermanos, salió con la victoria. Venció a Satanás, quitándole el poder de la muerte. Así lo vemos, hermanos, en aquel momento, cuando Él pudo definitivamente, a través de su muerte, asestar un golpe mortal a aquel enemigo que había sido establecido y que había sido profetizado desde Génesis capítulo 3, versículo 15. El enemigo pensó que con la muerte había logrado el objetivo de ganar aquella victoria. Pero fue la muerte precisamente de nuestro Señor Jesucristo la que hace posible dar el golpe definitivo y el golpe mortal, que ya nunca más, hermanos, nunca más Satanás se libraría de aquel golpe mortal. Nos dice el escritor que él, hermanos, le quitó el poder, tal como dice el libro de los Hebreos. Le quitó el poder a aquel que tenía el imperio de la muerte y que había tenido sometido a toda la humanidad bajo el temor de la muerte. Jesús le quita el poder en ese momento, al momento de la cruz, al momento que expiraba. También le daba fin a aquel enemigo tan terrible de la humanidad, de cada uno de nosotros, hermano, de las almas nuestras. Y por eso, hermanos, dice Jesús, aprendemos en Él que la vida es difícil. Aprendemos que el cristianismo no es fácil, hermano. Yo no sé qué tan fácil es para usted. Yo no sé cuánto ha sufrido usted por ser cristiano, pero es bueno que cada uno de nosotros pueda hacer una meditación profunda en cada uno de nosotros y preguntarnos en realidad qué tanto realmente hemos sufrido como discípulos de Jesús, como soldado de Cristo, porque Él vino no solamente a decirnos te he liberado del problema del pecado, sino que también vino para establecer un mundo, una vida, hermano, una vida abundante, y que no es fácil, pero Él mismo lo demostró con su propia vida. No es fácil la victoria, hermano, pero en Él es posible. Y es que Jesús, hermano, nos ha enseñado que la victoria, la batalla no es fácil, pero que la victoria en Jesús, hermano, es posible conseguirla, es posible lograrla, pero no de una manera tan fácil. Así que tendríamos nosotros, hermanos, que ver qué tanto nos está costando la vida espiritual. ¿Qué parte del ejército soy? ¿Qué es lo que me ha costado, hermano? Porque a veces somos muy fáciles, a veces somos muy ligeros en señalar el problema de los demás. A veces somos, hermanos, ligeros en decirle a alguien, yo sé que está mal. A veces somos fáciles, hermano, en tomar la palabra de Dios y aplicársela a cualquiera que no está bien, y pensamos que eso es ser discípulo de nuestro Señor. Pensamos que eso es ser soldado del Señor. Pero mire, la vida del propio Jesús nos demuestra a nosotros qué significa ser soldado. Por eso me llamaba la atención aquella frase que escuché en aquella canción, en aquel himno. Soy soldado y he sufrido. Jesús sufrió, hermano, sufrió como soldado. Y aunque ganó la batalla, hermano, perdió muchas cosas, realmente sufrió. Igualmente es lo que se nos está enseñando a cada uno de nosotros. Como soldados de Cristo, hemos sufrido en esta vida por diferentes causas, por diferentes circunstancias. Y aunque hemos sido bautizados y hemos logrado la victoria al tomar la vida de Jesús en nuestra vida, al practicar lo que Él nos manda a practicar, es la razón por la cual estamos en esta mañana. Porque nuestra armadura se ha gastado.
Porque hay días que estamos cansados. Porque hay momentos en que necesitamos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero si así lo hacemos, si así lo vamos a Él, hermano, lograremos victoria. Hay vida en Cristo Jesús. Y nos dice la palabra de Dios, Jesús nos ha enseñado la batalla. Luchemos, hermanos, porque no es fácil. Para nadie es fácil. Pero tenemos el ejemplo de Jesús. Él nos ha hablado. Nos habla a través de su palabra. Así que yo tendría que ver, hermano, en esta mañana, revisar en nuestras propias vidas qué es lo que ha ocurrido, hermanos, y qué realmente soy yo para la obra de Cristo. ¿Alguien que vive fácilmente? ¿Alguien que para el cristianismo es tan fácil solamente venir los domingos a escuchar la palabra? Eso es para nosotros. Eso es lo que realmente enseñó nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña el líder máximo del cristianismo, llamado Cristo Jesús, quien nos enseñó que sí hay victoria, pero que también hay lucha, hay desgaste. Y que tenemos que regresar, y tenemos que ir donde Él está, y tenemos que regresar a Él, y cada domingo, cada día, decirle: Señor, dame un poco más de fuerza para seguir adelante. Ayúdame a quitar todas aquellas cosas que son contrarias a nuestra vida, aquella facilidad de vida que llevamos, pero que en nada demuestra que somos seguidores de nuestro gran líder, Cristo Jesús, quien en Él encontramos, hermano, y aprendemos que la batalla es difícil, pero que la victoria en Él es segura. Si usted, hermano, no ha vivido, usted no se siente realmente, porque a veces nos sentimos así, hermano. Tal vez usted ha sido buen soldado, pero su armadura está desgastada. Puede ser que esté cansado, porque la lucha ha sido dura. La lucha es dura. Para usted no lo sé. Yo siento la lucha dura, hermano. Día a día. Cuerpo a cuerpo. Yo sé que Jesús resucitó de entre los muertos, hermano. Yo sé que Él pudo vencer al enemigo, pero ¿y yo? El enemigo murió, pero el enemigo tiene simiente. El enemigo tiene personas que todavía actúan. Y siento que la lucha, hermano, es dura. Si usted ha sido un buen soldado, entonces acérquese con mayor razón, haga lo mejor de su vida y acérquese a Jesús para decirle: Señor, dame fuerzas. Pero si usted no ha sido buen soldado, si para usted la vida ha sido fácil, si no siente que realmente ha luchado ni se ha desgastado y que todo es fácil y felicidad en esta vida, entonces es el momento de decirle: Señor, enséñame a vivir como soldado. Enséñame realmente a lograr la victoria. Y no hay mejor cosa, hermanos, que saborear la victoria después de luchas terribles. El que no lucha, hermano, no saborea la victoria. El que no tiene realmente ese poder en la lucha y enfrenta grandes dificultades, no es capaz de entender la victoria como la entendió nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos está invitando a cada uno de nosotros. Nos está invitando para que nosotros saboreemos la victoria. En Él la victoria es segura, aunque no es fácil. Y solamente nos toca pedirle a Él: Señor, dame descanso y ayúdame, porque las circunstancias son difíciles. Si usted necesita que Dios, que nuestro Señor le vuelva a dar la fuerza, póngase de pie. Si usted siente que no ha sido buen soldado, póngase de pie. Si usted se siente atribulado en este mundo y que no ha sido fácil, póngase de pie. Y roguemos a Dios que nos dé eso que nosotros estamos necesitando.
tranquilidad en nuestra vida y volver a Él e irnos ahora, pero irnos con nuestro espíritu vivificado, tranquilo y con las fuerzas renovadas. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos bendiga y que podamos entender esto que al principio la gente no pudo entender. Génesis 3:15 es uno de los más maravillosos mensajes que el Señor ha dejado para que nosotros lo completemos y lo completemos con cada uno de nuestras vidas. Vamos a pedir a nuestro hermano que nos dé un himno de invitación. Si usted se siente, hermano, que necesita fuerza, yo creo que es el momento de pedírsela a Dios y de pedírsela a nuestro Señor Jesucristo. Luché como soldado. He tenido muchas dificultades. Y aunque la lucha he ganado, estoy cansado. Y por eso vengo aquí. Que el Señor nos bendiga.